Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, un abrazo enorme de bienvenida y los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y se unan a esta comunidad que cada día crece más y más. Nos encanta compartir con ustedes todo tipo de contenido, desde tips de belleza y moda, hasta recetas deliciosas, viajes increíbles y por supuesto chismecito del bueno. Y precisamente de chismecito es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La pareja turca que conquistó nuestros corazones en la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocimos por acá, Love is in the Air. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Nos enamoramos de su química en pantalla, de sus personajes, Eda y Serkan, y obviamente de su romance fuera de ella. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles como en la tele. Y es que, como ya todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia nos cayó como un balde de agua fría a muchos de nosotros que habíamos estado siguiendo su historia de amor desde el principio. Desde entonces han circulado muchísimos rumores, especulaciones, teorías conspirativas, de todo un poco sobre las razones de su ruptura. Que si fue por celos, que si por agendas apretadas, que si una tercera persona se metió en medio. Uf. La verdad es que las redes sociales explotaron con este tema. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles fueron realmente los motivos que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados? Bueno, pues hoy vamos a tratar de desenmarañar este misterio y vamos a analizar a fondo toda la información que tenemos disponible para intentar entender qué pasó realmente entre ellos. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, déjenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y no olviden suscribirse al canal. Comencemos. Bien, para empezar, hay que recordar que tanto Kerem como Hande son dos de las estrellas más importantes de Turquía. Ambos tienen carreras muy exitosas y agendas increíblemente demandantes. Imagínense lo difícil que debe ser mantener una relación estable con viajes constantes, grabaciones que duran horas y horas, compromisos publicitarios y, por supuesto, la presión constante de los medios y los fans. Es una bomba de tiempo, ¿no creen? De hecho, muchos expertos en relaciones de celebridades coinciden en que este tipo de situaciones son una de las principales causas de ruptura entre las parejas famosas. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de la exposición mediática. Cada movimiento que hacen Kerem y Hande es analizado al detalle por la prensa y por los fans. Cualquier foto, cualquier comentario, cualquier gesto se convierte en noticia y genera miles de especulaciones. Es como vivir bajo un microscopio constante, sin privacidad y sin la posibilidad de ser simplemente uno mismo. Esta presión, sin duda, puede afectar negativamente a cualquier relación, por más sólida que parezca. Ahora profundicemos un poco más en los rumores que han circulado sobre las posibles razones de la ruptura. Uno de los más comentados es el tema de los celos. Se dice que Hande era muy celosa y que no le gustaba la atención que recibía Kerem por parte de otras mujeres, tanto fans como compañeras de trabajo. También se rumoreó que Kerem era muy coqueto y que le gustaba coquetear con otras chicas, lo que generaba inseguridad en Hande. No sabemos qué tan cierto sea esto, pero es un rumor que ha estado presente desde el principio de su relación. Pero, ¿de dónde salió realmente este rumor? Algunos allegados a la pareja, y recalco el algunos, porque la información nunca fue confirmada, comentaban que Hande, al ser más reservada en su vida personal y más enfocada en proyectos específicos, sentía que la constante interacción de Kerem con sus fans, especialmente en redes sociales, era una forma de buscar validación externa. Y ojo que esto no significa que Kerem estuviera haciendo nada malo, simplemente era una diferencia en la forma de manejar la atención pública. Otros, por el contrario, apuntaban a que Hande recibía más atención mediática por su belleza y su estilo, lo que generaba una leve inseguridad en Kerem, quien sentía la necesidad de reafirmar su propio atractivo. Estas tensiones, aunque sutiles, pudieron haber contribuido a crear un ambiente de desconfianza a largo plazo. Otro rumor que cobró fuerza fue el tema de las agendas apretadas. Como mencioné antes, ambos son muy exitosos y tienen muchos compromisos laborales. Se decía que no tenían tiempo para verse, que no podían dedicarle la atención necesaria a la relación y que esto generó un distanciamiento entre ellos. Es una realidad que muchas parejas enfrentan, incluso ese.
Ser famosos. La falta de tiempo, la dificultad para conciliar la vida laboral con la vida personal, puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. Y aquí la cosa se pone aún más complicada. No solo eran las agendas apretadas, sino también la naturaleza de sus trabajos. Ambos estaban constantemente viajando, filmando en diferentes locaciones, participando en eventos promocionales. Era difícil encontrar momentos genuinos para conectar, para compartir experiencias fuera del ojo público. Imaginemos una cena romántica interrumpida por un enjambre de paparazzi, o una escapada de fin de semana arruinada por compromisos laborales inesperados. Este constante ajetreo, sumado a la presión de mantener la imagen de pareja perfecta para sus fans, debió ser agotador. Además, el éxito individual de cada uno también podía generar cierta competencia interna, aunque de forma inconsciente. Ambos querían seguir creciendo en sus carreras, lo que implicaba aceptar nuevos proyectos, nuevas oportunidades, y a veces, esos proyectos los alejaban aún más el uno del otro. También se habló mucho de una posible tercera persona en discordia. Se rumoreó que Kerem estaba saliendo con otra actriz y que Ande se había enterado. Sin embargo, nunca hubo pruebas concretas de esto y todo quedó en simples especulaciones. Es común que, cuando una pareja famosa se separa, surjan este tipo de rumores. La gente siempre busca un culpable, una explicación sensacionalista, pero muchas veces la realidad es mucho más simple y menos dramática. La figura del tercero en discordia es un clásico en el mundo del espectáculo, y rara vez se confirma. En este caso, la supuesta actriz con la que se vinculó a Kerem fue negada rotundamente por ambas partes. Sin embargo, el simple hecho de que este rumor circulara con tanta fuerza evidencia la desconfianza latente que existía entre los fans y quizás, incluso, entre la propia pareja. La presión de los medios y las expectativas del público pueden generar un ambiente de paranoia en torno a las relaciones de las celebridades, donde cualquier interacción con otra persona del sexo opuesto se interpreta como una posible infidelidad. Es una situación injusta y agotadora que puede minar la confianza y la estabilidad de cualquier pareja. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar que Kerem y Ande son seres humanos como nosotros. Tienen sus propias inseguridades, sus propios problemas, sus propias expectativas. Y a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que uno quiera que funcionen. Quizás no estaban en la misma sintonía, quizás tenían diferentes prioridades, quizás simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. Y eso está bien. No todas las relaciones están destinadas a durar para siempre. Lo importante es que ambos hayan sido honestos consigo mismos y hayan tomado la decisión que consideraron mejor para su propia felicidad. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional. A veces el amor no es suficiente. A veces dos personas se quieren, pero sus caminos divergen. Sus objetivos de vida, sus valores, sus prioridades cambian, y la relación ya no funciona. Forzar una relación que ya no tiene futuro puede ser aún más doloroso a largo plazo. Es importante tener la valentía de reconocer cuando es hora de seguir adelante, de dejar ir, y de buscar la felicidad individual. En el caso de Kerem y Ande quizás llegaron a la conclusión de que sus carreras y sus metas personales eran más importantes en ese momento, y que una relación no les permitía alcanzar su máximo potencial. No hay nada de malo en eso. Es una decisión personal que merece respeto. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la presión que ejercemos como fans sobre las celebridades. A veces nos obsesionamos tanto con sus vidas personales que olvidamos que son personas reales, con sentimientos y emociones como nosotros. Nos creemos con el derecho de opinar sobre sus relaciones, de juzgar sus decisiones, de exigirles que sean perfectos. Y eso no es justo. Creo que es importante respetar su privacidad, entender que no nos deben explicaciones y simplemente desearles lo mejor, tanto en su vida personal como profesional. La idolatría ciega puede ser perjudicial tanto para los fans como para las celebridades. Idealizar a una persona y exigirle que cumpla con nuestras expectativas irreales es injusto y cruel. Las celebridades son seres humanos con defectos, errores y problemas como cualquier otro. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, y a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin tener que rendir cuentas a nadie. Como fans podemos admirar su trabajo, apoyarlos en sus proyectos, pero debemos evitar invadir su privacidad y juzgar sus decisiones personales. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales con sentimientos y emociones.
Volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante destacar que, a pesar de su ruptura, ambos han mantenido una actitud muy madura y respetuosa el uno hacia el otro. Nunca han hablado mal del otro en público, nunca han alimentado los rumores y las especulaciones. Al contrario, han tratado de mantener la compostura y seguir adelante con sus vidas. Esto habla muy bien de su profesionalismo y de su calidad humana. Y esta es una de las cosas más admirables de su separación. En un mundo donde las rupturas de las celebridades suelen ser escandalosas y llenas de reproches, Kerem y Hande optaron por el silencio y el respeto mutuo. No se dedicaron a alimentar los rumores, a echarse culpas, ni a lavar sus trapos sucios en público. Mantuvieron la compostura y demostraron una gran madurez emocional. Esto no solo habla bien de ellos como personas, sino también como profesionales. Demuestra que son capaces de separar su vida personal de su trabajo, y que no están dispuestos a sacrificar su reputación por un drama mediático. De hecho, en varias entrevistas, tanto Kerem como Hande han expresado su agradecimiento por el tiempo que pasaron juntos y han reconocido que su relación fue muy importante para ambos. Han dicho que aprendieron mucho el uno del otro y que siempre recordarán con cariño los momentos que compartieron. Esto demuestra que, a pesar de la ruptura, lograron mantener una buena relación de amistad y respeto. Es inspirador ver cómo dos personas pueden superar una ruptura de forma civilizada y mantener una relación cordial a largo plazo. Demuestra que el amor puede transformarse, que puede evolucionar hacia una amistad sincera y un respeto mutuo. A veces las relaciones terminan, pero los sentimientos positivos pueden perdurar. Kerem y Hande son un ejemplo de que es posible separarse sin rencores, sin resentimientos, y mantener una relación de cariño y respeto a pesar de todo. Ahora analicemos un poco cómo ha afectado la ruptura a sus carreras profesionales. Es innegable que la relación entre Kerem y Hande fue un gran impulso para ambos. Su popularidad se disparó a nivel mundial gracias a Sen Kalkam, y su romance fuera de la pantalla generó aún más interés en la serie. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Han logrado mantener su éxito por separado? Esta es la pregunta del millón. ¿Fue su relación una estrategia de marketing, o realmente contribuyó a impulsar sus carreras? La respuesta probablemente es un poco de ambos. No hay duda de que su romance generó mucha expectación en torno a Sen Kalkam, y les ayudó a ganar seguidores en todo el mundo. Pero también es cierto que ambos son actores talentosos y trabajadores, que han sabido aprovechar su fama para construir carreras sólidas y exitosas. La ruptura, por supuesto, generó cierta incertidumbre al principio. Algunos se preguntaban si su popularidad se desvanecería sin el atractivo de su romance. Pero ambos han demostrado que son capaces de brillar por sí solos. En el caso de Kerem, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series, películas y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y su talento como actor. También ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo su día a día con sus fans y mostrando su lado más personal. Kerem ha sabido reinventarse después de Sen Kalkam, explorando nuevos géneros y personajes. Ha demostrado que no es solo un galán de telenovela, sino un actor con una gran capacidad interpretativa. Su presencia en redes sociales también le ha ayudado a mantener el contacto con sus fans y a construir una imagen más auténtica y cercana. Por su parte, Hande también ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado series muy populares, ha trabajado como modelo para importantes marcas de moda y belleza, y ha sido reconocida con varios premios y reconocimientos. También ha utilizado su plataforma para apoyar diferentes causas sociales y para hablar sobre temas importantes como la salud mental y la igualdad de género. Hande ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series de gran éxito y trabajando con marcas de renombre. Su compromiso con causas sociales también la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que es una mujer inteligente, talentosa y comprometida con el mundo que la rodea. En definitiva, ambos han demostrado que son capaces de brillar por sí solos, independientemente de su relación. Han sabido aprovechar el impulso que les dio Sen Kalkam para construir carreras sólidas y exitosas. Y eso es algo que hay que reconocerles y admirarles. Su éxito individual es la mejor prueba de que su talento y su trabajo duro son los pilares de sus carreras. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, pero no los define.
Ambos tienen un futuro brillante por delante, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su talento y su dedicación. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Por qué se rompió la relación entre Kerem y Hande? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos saben los motivos reales que los llevaron a tomar esa decisión. Pero basándonos en la información que tenemos disponible, podemos deducir que fueron varios factores los que influyeron, como la presión mediática, las agendas apretadas, los posibles celos y quizás simplemente la falta de compatibilidad a largo plazo. La respuesta real, como suele suceder en la vida, es compleja y matizada. No hay una sola razón que explique su ruptura, sino una combinación de factores que contribuyeron a desgastar la relación. La presión mediática, las expectativas del público, las agendas apretadas, las inseguridades personales, la falta de tiempo para conectar, todo esto pudo haber afectado su relación y, finalmente, llevarlos a tomar caminos separados. Lo importante es que ambos hayan tomado una decisión que les haga felices y que les permita seguir creciendo como personas y como profesionales. Y como fans debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a exigirles que sean perfectos. Simplemente podemos disfrutar de su trabajo y apoyarlos en lo que hagan. La empatía y el respeto son fundamentales en estos casos. No sabemos lo que realmente sucedió entre ellos, ni podemos imaginar la presión que sintieron. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y seguir disfrutando de su trabajo como actores. Y recuerden, las relaciones son complicadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. No todo lo que vemos en las redes sociales o en los medios es real. Hay mucha manipulación, mucha especulación y mucha información falsa. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que nos cuentan. La objetividad y el pensamiento crítico son herramientas fundamentales para navegar por el mundo de la información. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni por las especulaciones. Debemos analizar la información con cuidado y formarnos nuestra propia opinión. En fin, espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que pasó entre Kerem y Hande. Ha sido un tema muy comentado y muy debatido, y creo que era importante abordarlo con respeto y con objetividad. Mi intención no es juzgar a nadie, sino ofrecer una perspectiva informada y equilibrada sobre un tema que ha generado mucha controversia. Y ahora, para terminar, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la presión mediática que sufren las celebridades, de la dificultad para mantener una relación estable con agendas apretadas, de los rumores y las especulaciones sobre las posibles razones de la ruptura, de la madurez y el respeto que han mostrado Kerem y Hande el uno hacia el otro, y de cómo han logrado mantener su éxito profesional por separado. En resumen, hemos explorado los múltiples factores que pudieron haber influido en su ruptura, desde la presión mediática hasta la falta de tiempo y la incompatibilidad personal. Hemos destacado la importancia del respeto y la empatía hacia las celebridades, y hemos analizado cómo ambos han logrado mantener el éxito en sus carreras después de la separación. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que siempre tratamos de traerles contenido interesante, informativo y entretenido. Nos encanta compartir con ustedes y queremos seguir creciendo juntos en esta comunidad. Su apoyo es fundamental para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Si les gustó este vídeo, por favor, déjenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Su feedback es muy valioso para nosotros, y nos ayuda a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente quieren ver. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad que cada día crece más y más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y no se dejen llevar por el chismecito. Cara guiño.